Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Quiero saber si de pronto me ven, me escuchan, me avisan por favor para iniciar con esta charla. Listo, me dicen que me ven y me escuchan bien. Voy a compartir la presentación para que me cuenten. Espero que todos se encuentren entonces muy bien. La idea, después de haber compartido esta hora con John en un tema muy interesante que era el tema del ecosistema digital, y después de haber recibido la invitación que agradezco mucho por parte de Magnates Lab, me pareció importante compartir con ustedes este tema que es la metodología Lean Startup. La metodología Lean Startup es una metodología que tal vez en las redes sociales, de todo lo que se comparte, de todos los consejos, los tips, no es tan famosa o no se menciona tanto, pero que es de gran valor que lo manejemos y sepamos qué es esto. ¿Por qué? Porque ahora emprender se está convirtiendo casi que en una ciencia, se está convirtiendo en una metodología, se está convirtiendo en una disciplina y es bueno que nosotros sepamos que tenemos herramientas para iniciar nuestros emprendimientos, para iniciar nuestras startups. Entonces, en ese orden de ideas, voy a iniciar con esto que se llama la metodología Lean Startup. ¿De dónde nace la metodología Lean Startup? La metodología Lean Startup nace por el desarrollo de una investigación de Eric Rice, el cual toma como ejemplo todo lo que ha sucedido en el mundo de la industria, específicamente en uno de los casos más famosos es el caso Toyota, donde hay un mejoramiento continuo, donde hay una metodología de just in time, donde todo lo que ellos hacen está basado en esa calidad. Se dice que cada minuto hay un ingeniero en Toyota haciendo una mejora. Entonces Eric Rice coge todo esto y hace un estudio para aplicarlo a las startups, entendiendo Lean Startup como un método para la creación de empresas de éxito, utilizando la innovación continuada, haciendo como una analogía a la mejora continua o a los procesos de calidad. Dice Eric Rice que el éxito de una startup no es consecuencia de buenos genes o de estar en el lugar correcto. Esto quiere decir que no depende que seamos emprendedores o no somos emprendedores si nacemos en X o Y país o si estamos en una era o en otra, eh, sino que el éxito de una startup se puede diseñar siguiendo un proceso correcto y esto significa que se puede aprender y por lo tanto se puede enseñar. Vamos a entrar entonces a definir qué es una startup. Según Eric Rice, una startup es una institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en unas condiciones de incertidumbre extrema. Aquí vemos varias características de las startups. Las startups, obvio entonces, principalmente es una institución humana. Sin las personas, sin un creador, sin un equipo de trabajo, no hay una startup. ¿Dónde se crean nuevos productos o servicios? Estamos entonces viendo cómo nacen hoy en día servicios como Uber, plataformas tecnológicas, aplicaciones, y que si algo tiene esto como característica común, todos los emprendimientos, es la incertidumbre. No se sabe qué va a pasar el día de mañana, no se sabe si un producto o un servicio va a tener éxito. La incertidumbre es el factor común, es el común denominador en las startups. Eric Rice inicia entonces esta teoría y nos dice, hay un circuito de feedback, hay un circuito de retroalimentación cuando vamos a crear una startup. Es el circuito de feedback de información que se comprende por tres elementos, crear, medir y aprender. Esto lo vamos a estar viendo en el transcurso de esta presentación y es el circuito. De aquí parte todo. ¿Qué creamos? Creamos algo a partir de una idea. Yo tengo una idea, la creo, luego de esa idea, ahora vamos a ver más adelante de un término que es saco un producto mínimo viable, mido qué pasa con ese producto
genero todos los indicadores o la información que quiero sacar del mercado, aprendo de ello y vuelvo e inicio con el circuito de feedback. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es una startup? Entonces, tenemos una visión que es crear un negocio próspero. Esa es la visión de toda startup. Está bien que nosotros a veces definamos una misión y una visión, pero en sí, el fondo por el cual nosotros creamos una startup es para crear un negocio próspero. Existen también, por ejemplo, startups o emprendimientos sociales. Los emprendimientos sociales sí que necesitan que sean prósperos porque necesitan recaudar dinero, ¿cierto? Entonces la visión de toda startup es crear un negocio próspero. Una vez nosotros tenemos un producto o una idea de algo que queremos crear, necesitamos de una estrategia. Luego de que diseñamos la estrategia, lanzamos nuestro producto o nuestro servicio. Eso es como principalmente los elementos que comprenden una startup. Voy a revisar que de pronto me están conversando por acá, si hay algún ajuste, discúlpenme un momento. Todo está bien. Entonces, para que nosotros podamos tener éxito y digamos no tengamos, hay algo que nosotros hacemos normalmente y es el ensayo y error, prueba y error. Para que las startups funcionen, necesitamos tener un conocimiento validado. Entonces, tenemos un producto, tenemos una estrategia y tenemos una visión. La visión normalmente no cambia. Siempre vamos a buscar, siempre vamos a pretender que nuestro negocio sea próspero. Entonces, si nosotros tenemos un producto y una vez lo sometemos al consumidor, lo sometemos al mercado para que interactúe con ese producto y vemos que el producto debe ser susceptible de alguna mejora, nosotros ¿qué hacemos? Lo optimizamos, lo ajustamos, es como ajustar el motor, lo afinamos y lo volvemos a lanzar. En este momento, por ejemplo, recuerdo uno de los casos que pasa es con las actualizaciones de nuestros celulares, de nuestros smartphones. Normalmente tenemos que estar actualizando su tecnología o la versión o la actualización del sistema porque están optimizando el producto, siempre está mejorando. Cuando tenemos que hablar de o pensar, pararnos sobre la estrategia, en la estrategia depende de cómo nos rinda ahora el tiempo, les voy a dar un plus y vamos a hablar un poquito de la estrategia frente a el lienzo, el modelo de negocio. Cuando analizamos la estrategia y vemos que la estrategia hay que replantearla, esto lo denominamos un pivote, término que más adelante vamos a estar entonces profundizando qué significa pivotar. Cuando no pivotamos, perseveramos. ¿Qué quiere decir esto? La estrategia está bien, se están dando los resultados que deseamos, entonces continuamos adelante. Debemos saber qué es lo que los consumidores quieren, no lo que ellos dicen que quieren o lo que nosotros creemos que deberían querer. Aquí hay dos historias muy famosas, una de Henry Ford y otra de Steve Jobs. Entonces Henry Ford decía, si yo le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho caballos más rápidos. Y Steve Jobs tenía una filosofía muy parecida que nos decía, si yo le pregunto, la gente no sabe qué quiere, sino hasta que se lo muestren, ¿cierto? Con la metodología Lean Startup, esto es lo que se pretende. Nosotros lanzar un producto al mercado sin necesidad o no necesitamos hacer un análisis profundo de quién es el consumidor o de qué quieren los consumidores, sino más bien, una vez lanzamos nosotros nuestro producto, ¿qué información sacamos de los consumidores? ¿Cómo responden a este producto? ¿Cierto? ¿Qué es un producto? Entonces es cualquier fuente de valor para lo que se convierten en consumidores. En la teoría desarrollada por Eric Rice, él dice que nosotros no sabemos quién va a ser el consumidor. Al fin de cuentas, lanzamos un producto y pueden suceder muchas cosas en el entorno, en el mercado, que nos van determinando quién es el consumidor. En el aprendizaje validado que requiere la creación de una startup, decimos que es el proceso para demostrar empíricamente que un equipo ha descubierto información valiosa sobre las posibilidades presentes y futuras del negocio. Lo que mencionaba anteriormente, yo llego y lanzo un producto,
voy a poner un ejemplo, de pronto algo local, y voy a lanzar una empanada de pollo, ¿cierto? Por poner un ejemplo sencillo. Si yo lanzo la empanada, si yo vendo una empanada, yo monto un carro de empanadas, pero nadie se está acercando a comprarme la empanada, entonces yo empiezo a mirar por qué no, o empiezo a preguntarme por qué no me están comprando las empanadas. Estoy en un lugar poco visible, qué información tengo que yo pensar, que tengo que formular para identificar las posibilidades presentes o futuras de mi negocio. La pregunta clave es: ¿cuáles de nuestros esfuerzos están creando valor y cuáles están creando un despilfarro? Como les comentaba al principio, uno de las grandes sobre las cuales se construyó la metodología Lean Startup viene de todo lo que se ha aplicado en la tecnología de Toyota. Resulta que en las fábricas de Toyota, si un ingeniero o un operario, mejor dicho, está ensamblando una puerta, y para coger la puerta y llevarla al chasis donde se encuentra todo el montaje, tiene que dar tres pasos. La metodología en Toyota y la metodología Lean Manufacturing dice que hay que acortar esos tres pasos, porque esos tres pasos no están agregando valor al producto final. Entonces nosotros analizamos las condiciones del mercado, y todo lo que no genere valor es un despilfarro, y por lo tanto debe eliminarse, debe buscarse la manera de sacarla del sistema. ¿Qué es valor entonces? Algo que proporciona un beneficio al consumidor. Si lo que nosotros estamos haciendo, tanto a nivel interno dentro de una startup o a nivel de, por ejemplo, de marketing, no está generando valor, entonces debe de considerarse un despilfarro y debe de sacarse de nuestro sistema, debe dejarse de hacer, porque siempre estamos enfocados en que genere valor y que el consumidor lo valore como tal. Entonces decimos que una startup, en una startup no se sabe, perdón, en una startup no se sabe quién será el consumidor y qué es lo que el consumidor encontrará valioso. Por eso, la principal característica de la startup es el nivel de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, nuestros consumidores pueden cambiar, nuestro producto puede cambiar, todo puede cambiar, y nosotros tenemos que cambiar a medida en que vayamos encontrando esa información. La incertidumbre nos la va aclarando las hipótesis que más adelante miraremos en qué consisten. El aprendizaje es tan valioso en una startup ya que es una unidad esencial para medir el progreso, para medir su progreso. Aquel esfuerzo que no es necesario para saber qué quieren los consumidores puede eliminarse. Si yo no me enfoco en conocer qué quieren nuestros consumidores, estoy perdiendo grandes oportunidades o estoy llevando mi startup o mi emprendimiento al fracaso. Observemos, por ejemplo, el caso de Uber. Uber tiene diferentes servicios para las diferentes necesidades o para los diferentes segmentos de mercado. Y uno de ellos, por ejemplo, es Uber Bici, para las personas que salen en sus bicicletas a montar y de pronto es difícil regresar a sus casas. Entonces ellos identificaron y vieron que sus usuarios estaban teniendo una necesidad. Al principio, cuando lanzaron la plataforma, este servicio no existía, y tal vez otros plus que hoy en día existen en Uber no existían al principio, pero han entendido o han analizado, han estudiado, han preguntado al consumidor o han interpretado sus necesidades y han generado de allí más valor en sus servicios de su plataforma. Cuando entonces vamos a crear una startup, deberíamos hacernos unas preguntas, o este par de preguntas que son bastante importantes. ¿Debería crearse este producto? Y la segunda es: ¿podemos crear un modelo de negocio sostenible partiendo de ese conjunto de productos y servicios? Son dos preguntas que, si tú quieres ser emprendedor o estás pensando en tu proyecto, deben de formularse casi que todos los días.
y trabajar sobre ese producto, porque algo que también depende mucho del éxito de las startups es que no se tiene un producto terminado, siempre se está mejorando y siempre podemos llevar un producto a los diferentes segmentos, a los diferentes mercados. Entonces, reforzamos estas dos preguntas. ¿Debería crearse el producto y podemos crear un modelo de negocio sostenible partiendo del conjunto de productos y servicios que queremos crear? Nosotros como emprendedores nos volvemos casi que unos científicos y la metodología Lean Startup dice, esto es un proceso de experimentación continua. Todos los días estamos experimentando, estamos evaluando. Recordemos el circuito de feedback, creamos, evaluamos y aprendemos. Eso es un método científico. Entonces, el objetivo de cada experimento de la startup es descubrir cómo crear un negocio sostenible a partir de la visión, recordando que la visión es crear un negocio próspero, que genere utilidades, que genere rentabilidad. Para esto, entonces, empezamos a generar unos datos bastante importantes y son la definición de dos hipótesis. Cuando generamos o implementamos esta metodología en nuestras startups, debemos encargarnos de crear dos hipótesis. La primera es la hipótesis de valor y es aquella que prueba si un producto o servicio proporciona valor a los clientes cuando lo usan. ¿Esto cómo lo probamos? Y de pronto es una de las hipótesis que más fácil se manifiestan y es, la gente está consumiendo mi producto o está consumiendo mi servicio, la gente ve el beneficio de adquirir eso que le estamos ofreciendo. Si nosotros vemos que hay un mercado que está respondiendo a nuestro producto o servicio, entonces nuestra hipótesis de valor se está moviendo. Y la segunda hipótesis que debemos formularnos es la hipótesis de crecimiento, y es aquella que prueba cómo los nuevos clientes descubren un producto o un servicio. Si estamos creciendo por nuestras estrategias de marketing, si estamos creciendo por voz a voz, por recomendación, por uso. Entonces tenemos que ir identificando y documentando esas dos hipótesis, cómo los clientes o prospectos clientes están valorando nuestro producto o servicio y cómo estamos creciendo, si estamos creciendo o no. ¿Con qué fin? Recuerden entonces en el circuito del feedback que nosotros creamos un producto o un servicio, medimos y cuando estamos midiendo necesitamos saber si hay que optimizar, mejorar el producto o si nosotros tenemos que devolver a la estrategia, replantearla, pivotar o por el contrario nos está yendo bien, estamos creciendo, tenemos clientes, entonces perseveramos. La metodología Lean Startup, digamos que va o tiene ¿cómo lo podemos decir? No está muy de acuerdo con la investigación de mercados o está un poquito en contravía de la investigación de mercados, toda vez que, según el autor de esta metodología, dice que la investigación de mercados se anticipa para que o sea, la investigación de mercados trata de predecir el futuro y el futuro, según este autor dice, no se puede predecir. En cambio, el feedback que se recibe con la metodología Lean Startup nos permite saber qué está sucediendo hoy, cómo está funcionando nuestro producto, nuestro servicio y actuar rápido, no con base en datos o cifras que nos estamos proyectando o que esperamos que sucedan o que esperamos que aparezcan. Entonces, el feedback me permite a mí trabajar sobre bases reales, actuales, y no sobre ideologías o estados ideales, idealistas, más bien, más que ideologías, sino idealistas de algo que no sabemos que pueda llegar a suceder. El circuito se divide, entonces, tenemos una idea de un producto o de un servicio, lo creamos el producto o el servicio, medimos si tenemos una hipótesis de crecimiento o de aceptación del valor de ese producto o el servicio, si los consumidores perciben en el producto o servicio un beneficio y si estamos creciendo, analizamos los datos, aprendemos de ellos y volvemos a vivir el circuito de feedback de la información
en la metodología Lean Startup. Aquí viene uno de los puntos más importantes en la metodología Lean Startup y me habla de un producto mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable? Es la versión del producto que permite dar la vuelta entera al circuito, crear, medir, aprender, con un mínimo esfuerzo y un mínimo de tiempo de desarrollo. Este es el foco de la metodología Lean Startup. Cuando creamos un producto mínimo viable, lo que quiere decir esto es, vamos a pensar, por ejemplo, en una aplicación móvil. Yo quiero crear una aplicación móvil y para crear una aplicación móvil en la ideología que yo tengo, necesito un año de desarrollo. Pero yo puedo ahorrarme ese año de desarrollo, lanzar una aplicación que sea de prueba o una aplicación sin todos los elementos con la que yo me la imagino y la puedo lanzar al mercado. Es un producto mínimo viable, no es un aplicador de la aplicación que no está perfecta, que puede tener elementos que se pueden mejorar, que su estructura de código puede mejorar, pero para yo no desgastar en tiempo, en recursos humanos, en recursos económicos, todo un año de desarrollo, entonces me anticipo a esto, saco un producto mínimo viable, lo someto al mercado y ahí puedo empezar con la vuelta entera al circuito. Creo el producto, creo una aplicación de prueba, mido si de pronto sí hay gente, sí hay consumidores, sí hay personas que vean el valor de esta aplicación, aprendo y a partir de ahí yo empiezo a lograr una interacción con los consumidores según como vea que sucede con su interacción con este producto, si lo puedo mejorar, si no lo puedo mejorar, si miro, puedo aprender en cuanto a la estrategia, cómo estoy dando a conocer este producto, cómo estoy creciendo, si estoy creciendo o no estoy creciendo. Entonces el producto mínimo viable me permite a mí esta evaluación y vivir el circuito. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre el producto mínimo viable. Y está la contabilidad de la innovación, que es el enfoque cuantitativo que nos permite ver si nuestros ajustes a ese producto, esa optimización de la que hablamos ahora, el motor, están dando frutos. Me permite crear hitos de aprendizaje importantes porque yo puedo identificar, por ejemplo, si algo que yo no tenía pensado, que la aplicación o el producto que quiero lanzar al mercado, una característica que yo no había pensado, los clientes o los consumidores me pueden llevar a crearla. Lo hablábamos también en el caso del ejemplo que ponía sobre Uber. Los mismos usuarios fueron los que por las necesidades llevaron a Uber a que agregaran un servicio que es Uber Bici. Entonces, el producto mínimo viable tiene unas características. Ojo, no tiene 100% la calidad que nosotros deseamos. Le quito, digamos, o le elimino las cosas que yo considero no le generan valor al consumidor, ¿cierto? ¿Y por qué el producto mínimo viable no es un producto que está al 100%? Y la justificación a esto es que si no sabemos quién es el consumidor, no sabemos qué es calidad. Una de las críticas que se le ha hecho a esta metodología y es que cómo es posible o si es ético o se cuestiona si es ético o no que se lance un producto o un servicio que no cumpla con todas las condiciones, pues esta crítica se combate o se tumba con el argumento de que como no sabemos quién es nuestro consumidor, pues estamos creando una startup, el nivel de incertidumbre es demasiado alto, lo que estamos haciendo es tratar de identificar quiénes van a ser nuestros posibles consumidores, nuestros posibles compradores, y con base en eso que vayamos identificando del mercado, vamos a ir optimizando, mejorando en condiciones nuestro producto o servicio. La regla de oro para la creación de un producto mínimo viable es que hay que eliminar cualquier elemento, proceso o esfuerzo que no contribuya directamente al aprendizaje que se está buscando. ¿Qué quiere decir esto? Si todos mis esfuerzos deben de ir dirigidos a conocer quién es el consumidor, quiénes van a ser nuestros consumidores, qué están buscando,
¿Dónde los encuentro? ¿En qué segmentos se encuentran? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo están percibiendo nuestro producto? ¿Lo están recomendando? ¿No lo están recomendando? Entonces, todos nuestros esfuerzos deben de ir dirigidos a generar ese aprendizaje para garantizar el cumplimiento o de que nuestro negocio sea un negocio próspero, la misión de nuestra startup. ¿Cuáles son los obstáculos generales que encontramos cuando estamos emprendiendo o con la generación de un producto mínimo viable? Unos son legales, como sabemos pues en algunos países y por lo menos en Colombia la creación de empresa y todo el tema de generación de empresa y de emprendimientos es bastante arduo, bastante papeleo. Otro de los obstáculos es el miedo a los competidores y es que muchas veces se tiene la percepción o tenemos miedo de crear algo porque alguien tiene algo parecido o nos da miedo sacar un producto mínimo viable porque nos lo copian. Esto es un miedo que hay que combatir o que hay que eliminar porque muchas veces tal vez pensamos, no, es que nos van a copiar la idea, pero entre tener la idea y ejecutarla, ahí está la diferencia de los verdaderos emprendedores. Una idea por sí sola no vale nada. Una idea hay que someterla al mercado y cuando se somete al mercado es cuando empieza a adquirir valor esa idea. Entonces, eso es algo que normalmente paraliza a los emprendedores. El riesgo como marcas, esto nos habla específicamente al registro de patentes, de derechos de autor, es uno de los obstáculos que también hay veces tenemos a la hora de crear un producto mínimo viable. Y finalmente, el que más se caracteriza es el impacto en la moral del equipo. ¿Cuántas personas hemos visto o grupos de personas que desean lanzar o crear una startup lanzando un producto y por situaciones de la misma incertidumbre que ya sabemos existe normalmente, el producto no tiene una aceptación del mercado y solamente con un intento, entonces este equipo decide no continuar con esta bonita labor de emprender? Una de las recomendaciones que se tiene con la metodología Lean Startup, y esta metodología está diseñada para que esto no suceda, es hacer un acuerdo cerrado entre el grupo humano que conforma la startup, en el que se afirma que no importa el resultado del producto mínimo viable, no se pierde la esperanza, no se abandona, no hay retirada, no se renuncia hasta que no se encuentre o el producto que tenga una aceptación en el mercado, que tenga unos consumidores que vean el valor en el producto o hasta que no se encuentre una estrategia que dé resultado y que lleve a que el producto tenga su éxito, la startup tenga el éxito esperado. Llegamos al tema de la contabilidad de la innovación. Nosotros, como esto es un método, una metodología, tenemos que documentar, tenemos que llevar la información para poder medirla. John Franco, en la presentación que hacía hace un momento del ecosistema digital, hablaba de que lo que no se mide no se controla. Lo mismo sucede con las startups en la implementación de esta metodología. La contabilidad de la innovación es un enfoque disciplinado y sistemático para saber si estamos progresando y descubrir si estamos obteniendo aprendizaje validado o no. Recordemos, el aprendizaje validado es lo que me lleva a identificar si estamos creciendo, la hipótesis de valor, si nuestro valor está siendo percibido y si estamos creciendo en consumidores. Entonces, medimos el momento actual, diseñamos y experimentamos para descubrir cómo avanzar, cómo aumento yo en consumidores, cómo aumento yo en clientes, llevamos esa contabilidad, ¿cierto? Y finalmente hay una pregunta bien importante, independiente de lo que estemos desarrollando, si son productos o servicios, la pregunta es, antes de que empieces tu startup, pregúntate, ¿vas a mejorar el producto? Y espero que la respuesta de los que están emprendiendo, los que tengan sus proyectos, es que sea sí, el producto o el servicio debe de mejorar. Siempre debemos de mejorar nuestro servicio, nuestro producto. Si no hay mejora continuada, nos estamos quedando rezagados y ahí sí hay que temerle a la competencia porque la competencia nos puede salir adelante. Siempre debemos pensar en cómo mejorar nuestro producto. Encontramos
que tenemos 3 hitos de aprendizaje. ¿De dónde sacamos información? El primero es del producto mínimo viable. El producto mínimo viable es nuestro conejillo de indias. Yo lanzo el producto, analizo su aceptación en el mercado, tomo esa información, optimizo el producto o mejoro la estrategia, ¿cierto? El segundo es poner a punto el motor. Digamos que cuando hablamos de poner a punto el motor, estamos hablando de mejorar el producto. Cada que yo le hago una mejora al producto, no me puedo demorar. No puedo demorarme en las mejoras que le haga. Debo ser muy ágil en interpretar. Si yo veo que un consumidor, un cliente o el segmento de clientes me está pidiendo que mejore el producto, esa mejora debe de ser rápida. Y tercero es tomar decisiones. Tomar decisiones si pivotamos o perseveramos. Cuando pivotamos, cuando tenemos que replantear la estrategia, y perseveramos cuando continuamos adelante con la estrategia. Pivotar. Llegó el momento de entonces hablar, lo mencionábamos desde las primeras diapositivas, ¿qué es pivotar? Pivotar es cuando el equipo de trabajo de la startup debe concluir que la estrategia del producto tiene errores y necesita un cambio importante. Yo me puedo equivocar en el valor, en la propuesta que estoy entregando, yo me puedo equivocar en el segmento de cliente que pensé que se dirigía a mi producto, yo me puedo equivocar en el canal de que le estoy entregando a los clientes. Ahora miramos los tipos de pivote, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo que replantear la estrategia, pivoto, ¿cierto? Empieza entonces todo el proceso otra vez. ¿Cuál es el proceso? El circuito. Crear, medir, aprender. Entonces, vuelvo a crear una estrategia para volver a medir y para volver a aprender, estableciendo un nuevo punto de partida. Un signo de un buen pivote es que las actividades son más rápidas. Yo cuando pivoto una vez puedo demorarme un poquito en implementar la mejora, pero a la segunda vez la demora debe ser menos. Actúo más rápido e identifico más rápido ese pivote o cuándo debo pivotar. Y perseverar quiere decir que se está haciendo un buen trabajo, y que se está aprendiendo apropiadamente usando ese aprendizaje. Entonces debemos continuar con la estrategia que inicialmente habíamos planteado. Si todo está bien, si veo que nuestra hipótesis de valor está aumentando, si veo que nuestra hipótesis de crecimiento está aumentando, entonces continuamos con la estrategia. Refrescamos aquí entonces, cuando hacemos un pivote, establecemos un nuevo punto de partida, optimizamos nuestro producto poniendo punto el motor que tenemos y decidimos si pivotar o perseveramos. También entonces, para reforzar el tema de pivotar, según nuestro autor Eric Rice, dice que es una corrección estructurada que diseñamos para probar una hipótesis. Recuerde que tenemos hipótesis de crecimiento y de valor. Y sobre el producto, la estrategia y el motor de crecimiento. Los síntomas para saber si tenemos que pivotar están en la efectividad de que estamos disminuyendo en nuestro crecimiento, que nuestros experimentos no están funcionando y que nuestro producto no está teniendo la aceptación que deseamos. Entonces, el proceso debe de someterse nuevamente al sistema de feedback, donde necesitamos medir y aprender a ver la lectura que estamos teniendo del mercado. Un pivote es un cambio para probar una nueva hipótesis. Vamos a mirar entonces si yo estoy dirigiendo mi producto, mi servicio a un segmento de clientes, si cambio ese segmento de clientes, ¿qué pasa? Si tengo una mejor aceptación o si por el contrario tengo peores resultados o resultados inferiores a los que inicialmente había tenido. El fracaso es un prerequisito del aprendizaje. Esto es algo que nos tenemos que mentalizar todos los emprendedores. Normalmente las personas se rinden en el primer intento, pero en la metodología Lean Startup el fracaso es un prerequisito del aprendizaje. Si no hay fracaso, no hay aprendizaje. Estos son los tipos de pivotes que les comentaba yo hace un momento, de los cuales voy a hablar un poquito de ellos. El primero que tenemos es el pivote de acercamiento. ¿Qué es un pivote de acercamiento? Es aquel cuando una característica del producto se convierte en el producto. Vamos a poner un ejemplo. Ahora hablaba yo de una empanada.
supongamos que es una empanada de pollo. Resulta que yo saco la empanada de pollo como un producto mínimo viable y el mercado me está diciendo a mí que le encanta la receta del pollo que tiene la empanada. Entonces, ¿yo qué hago? Dejo de vender empanadas y pongo a vender la receta del pollo y cambié entonces lo que era una característica, se convirtió en el producto principal. Tenemos el pivote de alejamiento. ¿Qué significa el pivote de alejamiento? Lo que era el producto entero se convierte en una simple característica de un producto mucho mayor. Supongamos que ya mi estrategia no es vender una empanada por unidad, sino que la gente lo está llevando por paquetes, entonces yo hago un paquetico de 2 empanadas y ya mi producto es un paquete de 2 empanadas, no vender la empanada de forma individual. Tenemos el pivote de segmento de consumidor, es aquel el que el producto resuelve con un problema, el producto se resuelve un problema para consumidores que inicialmente no había planeado atender. Yo lanzo un producto o un servicio y pienso que está dirigido para un tipo de clientes, pero resulta que no atiende las necesidades de ese tipo de clientes, sino que atiende las de otro tipo de clientes, entonces pivoto en la estrategia del segmento del consumidor. También está algo parecido al segmento y es la necesidad. Si no atiendo la necesidad que inicialmente había resuelto atender, volvamos al caso de Uber, inicialmente estaba pensado para resolver una necesidad de transporte de personas únicamente y había otra necesidad que era el transporte del usuario con su bicicleta, entonces se pivota ahí. Ahí está el pivote de la plataforma, está el pivote de la arquitectura del negocio. El pivote de la arquitectura del negocio nos quiere decir que, por ejemplo, yo como estructura, yo pienso que mi producto o mi servicio sale al mercado por un alto margen de ganancia con un bajo volumen. O sea, yo vendo una empanada por 500 y cambio esa estrategia diciendo que bajo el margen y por un alto volumen, entonces ya la vendo por docena, por el cual el margen es más pequeño. Tengo la captura de valor. En el pivote de la captura de valor es cómo yo pienso monetizar mi producto o mi servicio. Si yo inicialmente estaba pensando en vender, hablemos en este caso, por poner un ejemplo, voy a licenciar un software y el licenciamiento es un pago mensual, o prefiero cambiar esa captura de valor y voy a vender una licencia que se compre de por vida o que el consumidor la compre de por vida, entonces estoy cambiando esa captura de valor. Tenemos entonces otros pivotes como son el motor de crecimiento, que lo vamos a ver ahora cuáles son los diferentes motores de crecimiento, el pivote de canal, por donde estoy dando a conocer mi producto o mi servicio, y el pivote de tecnología. Si de pronto mi tecnología que yo estoy usando para llevar a cabo mi producto o mi servicio no me está dando los resultados deseados. Tenemos entonces que un producto mínimo viable más una hipótesis me determinan si debo de pivotar o no. Es necesario tener un producto mínimo viable, es necesario plantearse una hipótesis de valor o de crecimiento para saber si pivoto o no en la estrategia. Preguntas para la transformación Lean. Digamos que en los emprendimientos es muy necesario la implementación de esta metodología y una de las preguntas que nos permiten saber si es importante implementar esta metodología son las siguientes. ¿Qué actividades crean valor y cuáles son una forma de despilfarro? Los equipos de trabajo normalmente en las startups no se enfocan en los despilfarros, y en los despilfarros de pronto puede estar el secreto a la hora de eliminarlos, los que nos den las soluciones para que nuestra startup sea exitosa. ¿Qué productos quieren los consumidores? Todo está enfocado en el consumidor. Recordemos que no sabemos quiénes son nuestros consumidores, los estamos conociendo, los vamos a conocer, y preguntarnos siempre quiénes serán nuestros consumidores será de gran ayuda. ¿Cómo crecerá nuestro negocio? Este nos ayuda para mirar la hipótesis de crecimiento.
¿Cómo vamos a crecer? Vamos a crecer con estrategias de marketing, vamos a crecer con estrategias de voz a voz, vamos a crecer por el factor diferenciador, vamos a crecer por estrategias de precios. Son preguntas importantes que nos debemos de hacer a la hora de crear nuestros emprendimientos. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿A qué clientes deberíamos escuchar y cuáles deberíamos ignorar? Volvamos al punto de muchas veces los clientes no que quieren, hay veces dan información valiosa, en ocasiones no, entonces tenemos que tener mucho cuidado con a qué clientes escuchamos y a qué clientes deberíamos ignorar. Cuando tenemos una startup ya creada, hay una recomendación y para analizar qué está generando despilfarro o no, y es la generación o formación de lotes, lo cual permite controlar de forma continuada la salud del negocio, de manera que los errores se encuentren y eliminan de una forma automática. Hay una historia en el libro de Eric Rice que nos dice, resulta que un señor necesitaba empacar unas cartas en unos sobres y le pide colaboración a su hija para terminar más rápido este ejercicio. La hija le plantea que de guardar las cartas en los sobres haciendo uno a la vez. Se dobla la carta y se guarda en el sobre y se sigue con la siguiente. El padre de la niña dice que la metodología más fácil es primero doblar todas las cartas y después de que se tengan dobladas todas las cartas, empezar a meterlas en los sobres. Esto hicieron una competencia y el resultado fue que la niña tenía razón. La mejor forma y la forma más efectiva para llevar a cabo esta actividad en tiempo fue haciendo uno a la vez. A partir de ahí se desarrollaron varias investigaciones y se dieron cuenta que sí es mejor hacerlo de esta manera, toda vez que si supongamos en el ejercicio planteado el sobre fuera más pequeño que la carta, solo hasta después de haber doblado todas las cartas se hubiera identificado este problema. En cambio, con la metodología planteada por la niña, donde yo doblo la hoja y yo doblo la carta y la meto inmediatamente en el sobre, si el sobre si hubiera sido más pequeño, inmediatamente lo hubiera identificado e inmediatamente se hubiera puesto en marcha una solución para esa situación. Entonces, si de pronto ya tienes tu proyecto, si estás trabajando en tu startup, esto es una información bien valiosa que de pronto puedes implementar. Aquí hablamos entonces de detección de problemas. En las startups, la detección de problemas me permiten que el cambio defectuoso se elimina inmediatamente y automáticamente. Se notifica el problema a todo el equipo implicado. Cuando identificamos un problema en nuestras startups, se debe informar a todo el equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo, en tercer lugar, debe quedar bloqueado y no puede introducir cambio alguno para evitar que el problema se agrave con futuros errores. Todos deben de trabajar en función de la solución del problema para que se solucione más rápidamente y se pueda continuar hasta que el origen del problema se encuentre y se soluciona. Si no está solucionado, no se continúa con la línea o no se continúa con la producción de nuestra startup. El proceso de todas las startups es la base a partir de la cual se puede desarrollar una gran cultura de la empresa. Esta parte de la presentación está dirigida para aquellos que ya desarrollamos un negocio, que estamos trabajando en nuestros negocios. Entonces, nos dice que nosotros tenemos en la base o en la punta de la pirámide la gente. Después de la gente tenemos la cultura, después de la cultura tenemos un proceso y después del proceso tenemos una evaluación. Sin esta base, los esfuerzos para fomentar el aprendizaje, la creatividad y la innovación no surtirán efecto. El método Lean Startup está conformado entonces por estos elementos: la gente, la cultura, el proceso y la evaluación continua. Para crecer, entonces nos preguntamos de dónde viene el crecimiento. El motor de crecimiento es el mecanismo que usan las startups para alcanzar un crecimiento sostenible. ¿Qué es un crecimiento sostenible? Se caracteriza por una norma. Los nuevos consumidores provienen de las acciones de los consumidores pasados. Nosotros, en las startups, depende de nuestro crecimiento si un cliente o un consumidor
me significa un nuevo cliente o unos nuevos clientes y por ende aumento en consumidores o obtengo una recompra de los clientes que voy ganando. Tengo unos motores de crecimiento, los mencionábamos anteriormente de una forma muy rápida y aquí los profundizamos, y es: uno, el voz a voz o el boca a boca; dos, por efecto secundario del uso del producto. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando la gente compra un producto o un servicio por moda. Uno de los casos más conocidos actualmente es el caso de Pokémon Go, que la gente está adquiriendo la aplicación por moda, ¿cierto? Por compra o uso repetido, hice una compra y sigo comprando el producto o el servicio, lo sigo adquiriendo. Y otro motor de crecimiento es la publicidad financiada, cuando pago para que el crecimiento se dé. Los motores de crecimiento determinan el producto encaje en el mercado. ¿Qué es el producto encaje? Es el momento en el que una startup finalmente encuentra un amplio conjunto de consumidores que adquieren su producto. Es el momento en que la startup ya no tiene que estar pensando quiénes son sus clientes, dónde están sus clientes, sino que ya encontró que el valor que están ofreciendo, esa propuesta de valor que están ofreciendo, tienen unos clientes identificados y se enfocan en satisfacer sus necesidades. En un mercado malo, ¿qué quiere decir esto? Si yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si lo estoy llevando a un segmento de clientes que no es el producto, no va a tener éxito. Se puede tener el mejor producto del mundo y un equipo invencible, pero esto no importa, va a fracasar si no encuentro realmente el segmento de mercado al que me debo dirigir. Hay una sabiduría de los 5 porque es una metodología muy importante para la identificación de problemas, cómo identificar problemas, cómo solucionarlos, y es la sabiduría y la metodología de los 5 porqués, que es formular 5 veces la pregunta ¿por qué? Para entender qué ha pasado, hasta llegar a la causa fundamental. Los problemas crónicos están causados por malos procesos, no por malas personas, y remediarlos en consecuencia. Si, por ejemplo, en una industria, en una fábrica, se falla un motor, hay que preguntar por qué falló el motor. Entonces, se le pregunta al operario, ¿por qué falló el motor? Porque no se le echó aceite. ¿Y por qué no se le echó aceite? Porque no llegó a tiempo el proveedor del aceite. ¿Y por qué no llegó a tiempo el proveedor del aceite? Porque no se le ha pagado una factura. Entonces, un problema, por ejemplo, en una industria, en una fábrica, donde una máquina paró su producción, no fue por la falta de aceite, sino fue por la falta de pago de una factura al proveedor, y por eso no se pudo continuar con esa operación. Entonces, la metodología de los 5 porqués nos permite identificar fácilmente o llegar al corazón o la causa fundamental de los problemas. Esta es una imagen que encontramos normalmente en las redes sociales y que explica por qué es importante la implementación de la metodología Lean Startup. Y es que muchas veces nos rendimos y no ensayamos, y no ensayamos, y no intentamos, y no intentamos, y tal vez cuando nos rendimos es porque estamos a puertas de llegar al punto deseado. Lo que nos enseña la metodología Lean Startup es que continuemos y que no abandonemos el camino del emprendimiento ni de nuestra idea hasta que logremos encontrar nuestro tesoro o el diamante. Muchas gracias. Esto es como la metodología Lean Startup, lo que tenía preparado para ustedes. Les recomiendo el libro de Eric Ries, es una herramienta muy poderosa que les puede servir para mejorar y para implementar sus ideas.